Buenos días, docente. Hoy voy a exponer un libro que considero imprescindible para quienes estudiamos ciencias políticas. ¿Cómo estudiar ciencia política? Una introducción en 3 lecciones, del reconocido politólogo alemán Dieter Nolle. Este libro no es solo una guía académica, es una verdadera brújula para entender qué es y cómo se estudia la ciencia política. Nos ayuda a distinguir entre la política como práctica cotidiana y la ciencia política como una disciplina de análisis. Este libro está dividido en 3 secciones que se agrupan en 2 grandes bloques. El primero, que es aquel que aborda los fundamentos teóricos y metodológicos de la disciplina, y el segundo, que es aquel que menciona los principales objetos de estudio, como los sistemas políticos, los partidos, las elecciones y la democracia como tal. A través de estas lecciones, de estas 3 lecciones, Nolen busca algo muy claro, que es que aprendamos a pensar la política con rigurosidad, con método, pero sobre todo con un análisis y argumentos sólidos. Para Nolen, estudiar ciencia política de manera correcta implica comprender 4 dimensiones esenciales que deben estar presentes en la formación de todo politólogo o politólogo. Entre ellas tenemos, primero, entender que la ciencia política no es una sola cosa, sino una disciplina integradora que se construye a partir de 3 grandes áreas. Primero, la teoría política, que nos da fundamentos filosóficos y normativos. Segundo, la política comparada, que analiza sistemas políticos, institucionales y procesos. Y finalmente, las relaciones internacionales, que nos permiten entender el comportamiento de los estados en el escenario global. Estas áreas no deben estudiarse por separado, sino de una manera interconectada, porque la política es un fenómeno complejo que requiere enfoques múltiples. Siguiendo con ello, Nolen también hace un llamado muy fuerte a usar conceptos claros y útiles. Por ejemplo, no basta con hablar de democracia o poder como si todos entendiéramos lo mismo. No basta con hablar de ello de una manera común. En ciencia política debemos definir los conceptos con precisión para poder analizarlos empíricamente. ¿Qué es democracia? ¿Qué implica participación o qué implica el pluralismo? Todo eso se debe contextualizar con suma cuidado para que no quede solo en una idea que suene bonita, sino que sirva como una herramienta de análisis. Y finalmente, el autor resalta el valor del método comparativo, que es el más característico de esta disciplina o de nuestra disciplina de ciencias políticas. ¿Por qué es tan importante comparar? Porque nos permite entender mejor nuestros propios sistemas al ver cómo funcionan con otros. Comparar no es solo una técnica, es una forma de pensar. Algo fundamental, también menciona el autor, es el distanciamiento del debate político cotidiano. Porque en América Latina muchas veces confundimos qué es opinar sobre política con cómo hacer ciencia política. Nolen nos recuerda que aunque no somos neutrales, debemos analizar con lógica, pero sobre todo con evidencia. Y hacer ciencia política es argumentar, no solamente dar opiniones. En cuanto a los objetos de estudio, en la segunda parte del libro, Nolen nos pone en práctica todos los elementos anteriores que les mencioné, aplicándolos a temas concretos de la política real. Aquí encontramos el estudio de los sistemas de gobierno, como el presidencialismo, el parlamentarismo, el semipresidencialismo. No solo, aquí Nolen no solo
explican las estructuras, sino también cómo se relacionan con el contexto político y social en que operan. Por ejemplo, el presidencialismo en Estados Unidos funciona de manera muy distinta a cómo funciona el presidencialismo en nuestra región de América Latina. Luego analiza los sistemas electorales, mostrando cómo las reglas de votación afectan directamente la presentación, el número de partidos y hasta la estabilidad política. También nos habla de los sistemas de partido y cómo estos interactúan con las instituciones. En un continente como el nuestro, una región como América Latina, donde hemos vivido varias transiciones políticas, Noren dedica lecciones al proceso de transición y de consolidación democrática y a la justicia electoral como elementos clave para garantizar la legitimidad del poder. Lo interesante de todo esto es que el autor no se queda en la mera descripción. Él aplica el método comparativo y la sensibilidad contextual para explicar cómo se comportan las instituciones en distintos países y por qué no podemos copiar modelos sin entender sus raíces. Finalmente, como conclusión de la lectura de este libro muy importante para todos aquellos que estudiamos ciencias políticas, quiero destacar una idea central de este libro, y es que estudiar ciencia política es mucho más que saber de gobiernos, de elecciones o de partidos. Es aprender a pensar la política con una lógica, con evidencia, pero sobre todo con responsabilidad. Tider Nolan nos invita a sustituir la cultura de la opinión que es tan extendida en nuestro país y en nuestra región por una verdadera cultura de argumento. La teoría y el método no están para decorar nuestros discursos, nuestras palabras, nuestras presentaciones, sino para ayudarnos a entender la realidad y transformarla con propuestas sólidas. Como estudiantes y futuros profesionales de las políticas públicas, necesitamos esta visión, porque una ciencia política que no repita lugares comunes, que no se deje llevar por pasiones, sino que estudie con profundidad, con distancia crítica y siempre con un enfoque comparativo y contextual, porque sólo así podremos aportar al desarrollo democrático de nuestro país con seriedad y compromiso que tanta falta nos hace. Muchas gracias.